Efesios capítulo 1, versículo 22 al 23, si lo tienen, voy a leer. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dos versículos leídos. Nosotros, aunque hablamos bastante de la iglesia, hablamos la iglesia, ¿dónde está tu iglesia? ¿Cómo se llama tu iglesia? ¿Tu iglesia a qué denominación, a qué concilio pertenece? Pero en realidad nosotros no conocemos muy bien lo que según la Biblia es la iglesia. Aquí en el libro de Efesios capítulo 1, como acabamos de leer, el apóstol Pablo oró por los efesios por unos cuantos propósitos. De dos rodillas y doblada él oraba para que en el primer lugar Dios alumbrara en los ojos del corazón de ellos, se les diera la sabiduría, el espíritu de la revelación. Porque para poder ver cosas ocultas se necesita la visión, la revelación. Entonces él oraba que Dios les diera el espíritu de la revelación, alumbrando a los ojos del corazón. Entonces podemos entender que hay ojos en el corazón también. Por eso nosotros en la Biblia vemos, habla tanto de los ojos. Cuando Adán y Eva apenas cayeron en pecado y desobedecieron a Dios, está escrito, les fueron abiertos los ojos. Entonces acabaron de abrirse los ojos, nos da a entender, fue un intercambio. ¿Con qué ojos estaban viviendo? Estaban viendo la gloria de Dios, se cerraron. En el lugar de aquellos ojos espirituales se les abrieron ojos de la incredulidad, ojos del propio juicio. Luego dice, conocieron que estaban desnudos. Con aquellos ojos con que ellos vieron que estaban desnudos. Pero cuando ellos no tuvieron aquellos ojos, con los ojos originales, nunca conocieron que estaban desnudos, ni tuvieron prejuicios. Y desde aquella vez la Biblia habla mucho de la ceguera, habla de ser un ciego, y también los varones de Dios, quienes habían recobrados ojos espirituales, ojos del corazón, con los cuales ellos veían la manifestación de Dios. Oraba por sus criados, que Dios les ayudara a recobrar la vista, los ojos. En el Nuevo Testamento también Jesucristo hacía muchos prodigios, milagros y sanidad. Muchas veces, con frecuencia, dice Jesús, hacía recobrar la vista a los ciegos. Y también el libro del Apocalipsis, hacia la iglesia Laodicea, decía que son ciegos, que no pueden ver, le cobrara la vista. Entonces podemos entender que la Biblia habla de los ojos del corazón. Entonces para poder ver alguna cosa importante, pero oculta ante la vista humana, se necesita el espíritu de la revelación y un alumbrado, alumbrar los ojos del corazón. ¿Y para qué? Apóstol Pablo tenía unos propósitos. En el primer lugar, cuán grande es el propósito, la esperanza con la cual Dios nos ha llamado, o sea, el propósito. ¿Con qué propósito Dios nos ha llamado? Seguramente, según los ojos del apóstol Pablo, hermanos efesios no estaban viendo el propósito del llamado de Dios.
Entonces él oraba que Dios les permitiera la visibilidad, la vista espiritual, para poder ver por qué Dios nos ha llamado, cuál es la esperanza con la cual nos ha llamado. Todos los que son salvos, para no desperdiciar el tiempo, tienen que pensar, ¿y para qué Dios me ha llamado? ¿Y por qué la Biblia nos aconseja no perder la oportunidad, no perder el tiempo? Porque nosotros lo hacemos, perdemos el tiempo, desperdiciamos la oportunidad. Entonces, ¿para qué Dios ha llamado? De todos los cristianos llamados por Dios a ser santos, justos, hijos de Dios, tienen que pensar con qué propósito Dios me llamó. Eso fue el primer propósito por el cual Pablo de dos rodillas doblada oraba. En el segundo lugar, él oraba. Vamos a ver, sería mejor Efesios capítulo 1 versículo 15. Efesios capítulo versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación, en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, en el primer lugar, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Primero, y saber el propósito del llamamiento, ¿para qué y por qué? En el segundo lugar, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. La Biblia habla mucho de esta expresión, las riquezas y también las herencias para los santos. Podemos entender, luego de haber sido salvo, adentro de la iglesia hay herencias, abundantes herencias para los santos. Y también en el tercer lugar, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? ¿Cuán grandemente Dios puede operar en el corazón de quien cree en Él? Entonces son tres propósitos. En el primer lugar, que sepa el llamamiento. ¿Cuál es el propósito? En el segundo lugar, cuán grandes riquezas de la gloria, herencia para los santos. En el tercer lugar, cuán grandemente Dios puede trabajar en la vida de los que creen. Por tres razones, apóstol Pablo oraba de rodillas sin cesar, que Dios les diera el espíritu de revelación, alumbrando los ojos, el entendimiento de ellos. Yo también, cuando yo por primera vez leí este texto, me quedé pensativo, aunque yo era joven, estuve en el tiempo de la juventud. Pero ¿qué pasó? Me quedé pensativo, porque la vida para mí es una sola oportunidad, no podía desperdiciar. Quien no ama la vida tampoco puede amar a Dios. Quien ama vida es una oportunidad, ama a Dios. Quien ama a su propio espíritu puede amar al espíritu de los demás, puede amar a Dios. Pero quien no se interesa en su espíritu tampoco se interesa en Dios, porque eres un materialista. Entonces, ¿qué pasa? Luego de recibir la salvación, para mí el ser salvo era un regalo de Dios. Mi vida nueva en Cristo Jesús en medio de la iglesia era una oportunidad. Yo quería saber, ¿para qué me llamó? Porque ninguna cosa fue hecha en vano. Todas las cosas hechas bajo un propósito fueron hechas.
Aquí, ¿y cuál cosa? ¿Cuál producto? Y sin su propósito fue creado. No hay aquí los parlantes, la bocina con un propósito. O sea, las amplificadoras también con un propósito. La pantalla y este púlpito, hasta esta taza cerámica por un propósito. Cada cosa cuando esté conforme a su propósito es honrado y valioso. Pero fuera del propósito, fuera del llamado, es un desperdicio. Muchas personas desperdician su vida, desperdician el tiempo, desperdician su talento fuera del lugar. En el primer lugar, nosotros tenemos que entender el propósito. Cuando nosotros descubrimos el propósito, luego podemos entender dónde es mi ubicación, dónde es mi lugar, porque la ubicación y el propósito deben coincidir. Si no coincide, es un desperdicio. Aunque entendió el propósito, es un desperdicio si no se encuentra en el lugar correspondiente. Para poder saber mi lugar correspondiente, en el primer lugar tiene que entender el propósito. Cuando entiende el propósito con el cual Dios me llamó, ahora ya puedo ver mi ubicación, mi profesión, mi ocupación, qué debo tomarlo. Encuentro mi lugar. Ya tengo mi propósito, mi lugar, me encuentro conforme al propósito. Entonces la Biblia que dice, cuán grande es las riquezas de la gloria y las herencias para los santos. En ese lugar, si se mantiene firme, hay herencia. Entonces yo pensé, ¿cuál es el propósito para mí? Fue un tema de mi oración durante 3 años. Desde el primer año de mi preparatoria hasta graduarme. Porque luego de graduación, ya yo iba a ser supuestamente un adulto, joven adulto. ¿Y qué pasa? Para tomar la dirección correcta. Entonces, oraba durante 3 años, ¿cuál es el propósito con el que tú me llamaste entre tantas personas? Después de 3 años, Dios me enseñó cuál es el llamamiento con el cual me llamó. Entonces pude encontrar mi lugar. Y después era necesario ocupar bien en aquel lugar para poder encontrar herencia para los santos. Porque la Biblia habla, existe herencia para los santos. Por eso nosotros adentro de la iglesia vemos algunos hermanos y hermanas que al momento de llegar, con 2 manos vacías, llegan a la iglesia. Mientras tanto que permanecen en la iglesia, con el tiempo todo el mundo puede ver, él encuentra herencia. Herencia no significa solo materiales. Puede ser algún lugar, puede ser un tipo de honra, puede ser también la economía. Hay diferentes herencias para los santos. Por eso yo quería saber cuál es herencia para mí. Oraba. Creo que yo ya la encontré. En ella estoy viviendo, aprovechándolas. Entonces, en el tercer lugar, que sepa cuán grandemente Dios puede operar en la vida de quien cree. En la vida de un don nadie. Cuando cree, cuán grandemente Dios puede trabajar. Por 3 propósitos, el apóstol Pablo oraba que los efesios no estuvieran dormidos, sino estuvieran despiertos, expectantes para poder ver la obra de Dios en la vida de ellos. Luego conectó sobre la grandeza, que gran poder de Dios, con cuánto poder puede trabajar, lo conecta con el cuerpo de Cristo, murió por nuestro pecado, en su cuerpo este poder se manifestó, lo resucitó, luego lo ascendió al cielo, lo sentó a la diestra de Dios,
lo convirtió en la cabeza. ¿Por qué es cabeza? Mientras tantos que el Cristo estaba en esta tierra, Él estaba corporalmente en un cuerpo. Tenía una cabeza, diferentes miembros del cuerpo. Entonces, con los diferentes miembros del cuerpo, Él podía realizar la voluntad de Dios cada día. Pero el templo de Dios, el templo corporal en el cuerpo humano, porque el Espíritu de Dios habitaba en Él, Él era el templo. El templo destruido, como Él mismo había predicho, es una predicción: destruya el templo, en 3 días yo levantaré. Su cuerpo fue destruido en la cruz, en el tercer día Él mismo lo levantó, resucitó, pero ascendido. Entonces en la tierra no se encuentra más el templo, porque la era del templo, del material noble, ya pasó, porque Cristo, con la llegada del Cristo, la era del templo hecho por el material noble pasó, porque vino un templo orgánico, era Jesucristo. Pero ¿qué pasa? El templo orgánico fue llevado al cielo. En el mundo no se encuentra el templo. En el mundo ya no hay más templo de Dios. Entonces en el cielo llegó hacia la cabeza y mandó el Espíritu Santo de la promesa. Y a través del Espíritu Santo, a quienes todos habían oído el Evangelio, habían creído, habían recibido el perdón del pecado, recibieron el don del Espíritu Santo como sello. ¿Y qué pasa? El mismo Espíritu Santo les repartió dones, empezó a reunirlos, formó la iglesia. Entonces la iglesia llegó a ser el cuerpo del Cristo. Amén. Ese es el concepto bíblico. Entonces, ¿qué es la iglesia? Aquí, según Efesios capítulo 1, la iglesia está en el mundo, en las cosas del mundo, pero no pertenece a las cosas del mundo, sino sobre las cosas del mundo. Sobre el mundo, la iglesia está situada. Entonces, la iglesia está en el mundo, pero no está en el mundo, porque no pertenece a este mundo. Además, la iglesia que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. A través del cuerpo corporal, Jesús llenaba la tierra con la plenitud de Dios, pero se fue. Entonces Él mandó el Espíritu Santo, formó la iglesia. La iglesia, ahora el cuerpo de Cristo, no es una sola persona. Todos los que reciben la salvación se vuelven en un miembro de la iglesia del Cristo. El Espíritu Santo, ¿qué hace? No solamente les reparte dones, opera en ellos para que entienda la importancia de reunirse entre los que recibieron la salvación, formarse una congregación. Es una de principal operación del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo. Darle el entendimiento, la importancia de reunirse, no estar solo. Y forma la iglesia, luego reparte dones. En aquellos dones se levanta apóstoles, profetas, pastores, maestros, dice. En la iglesia levanta siervos. ¿Para qué? Para el servicio al cuerpo del Cristo, para perfeccionar el cuerpo del Cristo. Ningún don, ningún cargo que el Espíritu Santo permite, todos somos hermanos, pero entre los cuales reparte dones, Él elige a algunos, levantan como apóstoles y profetas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para el servicio al cuerpo del Cristo, para perfeccionar al cuerpo del Cristo. No se debe confundir el cargo del pastor, no es un cargo del mandatario, sino es un servidor público para la iglesia, su don, su autoridad que Dios le ha dado, no para establecerse a sí mismo, sino para perfeccionar al cuerpo del Cristo. Entonces, el concepto de la iglesia así, entonces, según la etimología,
¿qué es la iglesia? Etimológicamente, el Nuevo Testamento tomó una palabra que provino de la palabra griega, eclesia. Porque en el Antiguo Testamento no existe el concepto de la iglesia, aunque había el campamento de Israel. Campamento de Israel, pero en el Antiguo Testamento no existe el concepto de la iglesia. La palabra iglesia, una palabra nueva que en el Nuevo Testamento, en la iglesia del primer siglo, se manifestó. Entonces la palabra eclesia es griega, o sea, de un lugar a un lugar, que significa sacar, apartar. A es ek, y kaleo significa llamados. Dos palabras compuestas, eclesia, de cuyos significados la reunión de los llamados, la reunión de los llamados que son apartados. Pero ¿de dónde a dónde? Del mundo actual, del mundo secular. Recibieron el llamado de Dios para ser apartados. Entonces, el significado de la iglesia, la reunión de los llamados apartados. Por lo tanto, la iglesia no pertenece al mundo porque de allí fueron llamados, apartados. La iglesia, aunque está en el mundo, pero no pertenece al mundo, porque en su propio concepto, eclesia, que quiere decir apartados, la reunión de apartados, quienes reciben el llamado de Dios, ¿con qué propósito? Para ser santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, entre ellos reunidos, invocar al nombre del Señor, dice. Por lo tanto, llamar a iglesia al templo es un mal dicho provino de una ignorancia bíblica. A veces me daba la gana de corregir cuando alguien me pregunta, ¿dónde se encuentra tu templo? O sea, me quiere decir, ¿dónde está tu iglesia? Me da gana de corregirlo, señora, el templo ya no existe. El templo existe solo por nombre. En nombre existe, ya no hay más templo. Templo de Dios ya no existe en esta tierra. Según su concepto, un edificio, templo, ya no existe. La iglesia no es un templo, sino la iglesia es la asamblea, la congregación de los apartados para ser llamado por Dios en Cristo Jesús, santificados, santos. La reunión de ellos es la iglesia. Y también el concepto del templo, en la primera de Corintios capítulo 3, versículo 16, apóstol Pablo definió y aclaró, pues no sabéis, vosotros sois el templo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo mora entre vosotros. Entonces el templo del Espíritu Santo no es un ser individuo, sino la reunión de los santificados. La reunión de los que fueron llamados santos, cuando ellos están reunidos, sobre ellos habita el Espíritu Santo, es el templo. Pero un templo corporal biológico no es un edificio. Entonces me da la gana de corregir, pero para no ofenderlo, porque tradicionalmente todo el mundo, ¿cómo se entiende? Llama a la iglesia el templo. Bueno, mi templo está en Xochimilco. Pero en realidad el templo no está en Xochimilco porque somos nosotros templos. Amén. Somos la iglesia. Nosotros, o sea, nuestro templo se reúne en Xochimilco, sería correcto. Entonces, nuestro templo se reúne. ¿Cómo el templo se reúne? El templo tiene pie, el templo camina, sí. Hoy en día el templo tiene pie y mano y camina. Entonces,
Ya no me entendería, entonces simplemente le contesto conforme a su nivel. Nuestro templo está en Xochimilco en tal dirección. Pero en realidad, ningún edificio es templo. Por lo tanto, llamar a este lugar altar es un abuso. Esto no es un altar, es un abuso. Provino de Iglesia Católica, porque Iglesia Católica tiene sistema jerárquico, para que nadie se acerque. Eso nada más que una tarima, una plataforma, ya que son muchos, para que todo el mundo pueda aprovechar con buena vista, ver al expositor. Tenemos una plataforma, es una grada, una tarima. ¿Y qué pasa? Este púlpito tampoco es el altar. No me diga que ese es altar. Si esto fuera altar, en la mañana, ¿quién lo trapeó? ¿Con qué trapo? Entonces ya estará muerto. Si esto fuera el altar, eso no es altar, es un mueble. Un mueble se llama púlpito. Está diseñado para que sea cómodo y apto para colocar una Biblia, el expositor parado, una taza del agua, también un poco de servilleta también, mientras tanto que uno hable, le ayude para su comodidad. Pero sí toleramos algunos que lo llaman el altar, al púlpito llama el altar, llama la tarima, también es altar, pero en realidad no. Pero tampoco es necesario discutir por algunas cosas que no son tan importantes por confundir. Llamar a plataforma el altar y púlpito no se pierde la salvación, no es un asunto tan importante, pero es necesario una vez conocer bien. Entonces, ahora vamos a pensar sobre la iglesia que Dios diseñó. La iglesia diseñada en el cerebro de Dios. ¿Cómo era? Primero, los judíos creían que el pueblo de Dios solo es pueblo de Israel. Creen que los días finales, el reino en que Dios va a reinar, el reino formado de los israelitas circuncisos de la carne. Pero tenemos que ver bien, atentamente la Biblia, cuál era la iglesia que Dios diseñó en su cabeza. Vamos a ver Efesios capítulo 1, versículos 9 al 10. Efesios capítulo 1, versículo 9 al 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Aquí aparece un misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Primero apareció una palabra, el misterio. Un misterio que Dios tenía. Un día yo tuve que buscar, porque algunos en lugar de misterio usan el secreto. Algunos en lugar de secreto, el misterio. Pero según el diccionario, el misterio y el secreto es diferente, aunque es sinónimo diferente. Secreto en sí lleva un sentido negativo, a propósito, ocultar. Pero el misterio, solo por estar oculto, la gente no lo sabe. Diferentes sentidos. Aunque son sinónimos, pero el sentido es un poco diferente. El secreto en sí es negativo, pero el misterio no es negativo. Solo ante tu vista está oculto, no es que yo estoy ocultando. Pero el misterio el secreto a propósito ocultar algo. Entonces el misterio en sí no es cosa dura para entender, ni difícil para comprender, tan solo por estar oculto ante la vista. Es el misterio. Habló del misterio. Luego, ¿qué pasa? Habla de
la dispensación del cumplimiento de los tiempos. El cumplimiento de los tiempos, pero la dispensación. Dios tenía un proyecto, una modalidad. También se puede ocupar la administración, su propia administración del cumplimiento de los tiempos. ¿Y cuáles? Las cosas, o sea, aquí dice, las que están en los cielos, como las que están en la tierra, unificarse. Eso era el misterio de Dios. Entre las cosas que están en la tierra, no solamente pertenece Israel, sino todas las nacionalidades. No solamente la raza judía, sino todas las razas. No solamente son circuncisos, también los incircuncisos. Todas las cosas que están en la tierra, las cosas que están en el cielo, se unifiquen en Cristo Jesús en su tiempo, en el cumplimiento de los tiempos. Ese es el misterio. Vamos a ver Efesios capítulo 2, versículo 11 al 22. Efesios capítulo 2, versículo 11 al 22. Por tanto, ya ustedes deben leer bien, yo leo, pero ustedes en el corazón sigan leyendo, tratando de percibir el mensaje del contexto. Por tanto, acordaos de que otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, esa es la verdad, alejados de la ciudadanía de Israel, verdad, ajenos a los pactos de la promesa, es cierto, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así éramos. Siguiente. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, aquí vosotros son efesios, los gentiles, que en otro tiempo estabais lejos, nosotros en otro tiempo. ¿En qué tiempo? En el tiempo del antiguo pacto, viejo pacto. Estábamos lejos, no teníamos parte con Israel. Habéis sido hechos cercanos por la sangre del Cristo, porque eres nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y aquí, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ya el versículo 15, ya esto es la dispensación, la administración de Dios. Dos pueblos. En medio había una pared de intermedia. Dios deshizo a través de Jesucristo para crear en sí mismo de los dos, gentiles, judíos, circuncisos, incircuncisos, un solo y nuevo hombre. Aquí apareció un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. 16. Y mediante la cruz reconcilia con Dios ambos en un solo cuerpo. Aquí también un solo cuerpo. Efesios, o sea, griegos, extranjeros, judíos, un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Los que estaban lejos, no judíos, extranjeros. Los que estaban cerca, judíos. 18. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos
y miembro de la familia de Dios. Aquí ya apareció conciudadanos de los santos. No éramos ciudadanos, pero ahora los gentiles también, conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Llegamos a ser miembros de la familia de Dios. Siguiente. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo es Cristo mismo. Siguiente. En quien todo el edificio bien, fíjense, coordinado, va creciendo para ser un templo santo del Señor. Aquí, un templo santo, pero un templo santo que Dios diseñó, un templo hecho por el pueblo judío, por los pueblos no judíos. Ser un solo templo. Siguiente. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ya aquí apóstol Pablo está manifestando, descubriendo el misterio que había en Dios, que Cristo lo reveló. En el versículo 15, crear un solo nuevo hombre. Versículo 16, un solo cuerpo. Versículo 19, conciudadanos, miembros de las familias. Versículo 21, un solo templo. Versículo 22, una sola morada. Entonces aquí podemos ver el misterio de Dios. O sea, llegó a ser misterio del Cristo. Cristo, este misterio, revela al mundo entero. ¿Qué pasa? Ya no hay más extranjeros ni advenedizos. Todos los que aceptan al Cristo, en Cristo Jesús son santificados, llamados a ser santos, son conciudadanos de los santos, son miembros de la familia de Dios. Amén. Entonces, los judíos no quieren aceptar, pero para mí son mis paisanos. En el futuro van a ser mis paisanos, van a ser mis paisanos. Son de un solo mismo país creado en Cristo Jesús. Amén. Un solo reino. Esto es la dispensación y también la administración de Dios que se ha manifestado en los días finales. Y para esta obra, este negocio tan grande, levantar los siervos, a ellos entregar este conocimiento para que anuncie el evangelio, no solo termine anunciando el evangelio, luego los que reciben la salvación, formar como iglesia, establecer aquellos siervos por medio de los cuales del mundo llamar, que se aparten, se reúnan juntos. El establecimiento del siervo, por medio de ellos, llamar, formar la iglesia. Estos dos llega a ser el misterio del Cristo. Vamos a ver Efesios capítulo 3, versículo 1 al 4. Parece hoy yo estoy disertando sobre la eclesiología. Entonces, parece un tiempo de exposición académica del tema eclesiologías. Entonces, bueno, estoy explicando sobre lo que es la iglesia según la Biblia. El libro de Efesios capítulo 3, versículo 1 al 4. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración, eso es lo que él mencionó, la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios. ¿Cuál fue la administración de la gracia de Dios? Las cosas del cielo, las cosas de la tierra, ser
unificadas. ¿Y qué pasa? Los inmundos, los limpios, ambos ser limpios, ambos ser santificados, justificados. Y ser un solo cuerpo. Los judíos, los que no son judíos, en Cristo Jesús, ser coordinado, edificado en un solo edificio, en una sola morada. La iglesia ideada desde el principio en la cabeza de Dios. Eso es la administración de la gracia de Dios. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación fue declarado el misterio, ya aquí, uno de segundo elemento compuesto para el misterio de Cristo. Primero, la administración de la gracia de Dios. Llamar a los gentiles, llamar a los judíos. Nadie por las obras de la ley, sino todo por la obra salvadora, redentora del Cristo. En Él ser santificado, en Él ser llamados santos, ser edificado, coordinado por un solo templo santo de Él, santo de Dios, una sola morada de Dios. Es la administración de la gracia de Dios. Es uno de primer elemento del misterio del Cristo. El segundo, que por revelación me fue declarado. El establecimiento del siervo. Levantar un siervo, entregarlo el conocimiento del Evangelio, luego del Evangelio, entregarlo el conocimiento del propósito del llamamiento de Dios, anunciar el Evangelio y formar la iglesia. El siervo, el establecimiento del siervo y la formación de la iglesia es el misterio del Cristo. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Siguiente. Leyendo lo cual, ya esta carta, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio del Cristo. Llama mi atención lo que dice el misterio del Cristo, porque el libro de Colosenses, apóstol Pablo mencionó el misterio de Dios, que es Cristo. Entonces el misterio de Dios es el Cristo. Sin conocer al Cristo no puede conocer a Dios. De la misma manera, en el libro de Efesios, apóstol Pablo mencionó lo que es el misterio del Cristo. El misterio de Dios es Cristo. Sin conocerlo no puede conocer a Dios. Sin irse a Él no puede ir al Padre. Pero ahora Él menciona lo que es el misterio del Cristo. ¿Qué es el misterio del Cristo? Establecer siervos cada siglo. Jesús, entre 70 discípulos, una noche en ayuno oró, al día siguiente llamó 12. Él también estableció los siervos. Luego uno se salió. Y en el lugar de él, Dios llamó otros, el mismo Señor, pero resucitado en el cielo, el apóstol Pablo. En el libro de Hechos, llama al Pablo y Bernabé apóstoles. ¿No está a entender? Hay el apóstol levantado por el mismo Cristo. Hay apóstol levantado por la iglesia, porque Bernabé era un apóstol levantado por la iglesia. Entonces el establecimiento del siervo, luego del primer siglo, durante 20 siglos, Dios sin falta, siempre Él permaneció fiel, ha sido que el mismo Señor ayer y hoy también será mañana. Él siempre respetó su propia regla, su propia administración, dispensación. Levantaba siervo, porque no todos tienen facultad para poder percibir lo que Dios quiere decir. Pero Dios elegía a alguna persona según su punto de vista de la condición que Él buscaba.
Entonces, a ellos entregaba el Evangelio. Luego los establecía con prueba, con entrenamientos, para que a través de aquellos siervos de aquel siglo llamara, apartara gente por el Espíritu Santo, apartado, gente reunida, quienes en Cristo Jesús fueron santificadas, llamadas a ser santas. Cada siglo Dios, durante 20 siglos, entre los cuales hay algunos siervos de renombre que nosotros también ubicamos por sus nombres. También hubieron los siervos anónimos que nosotros no ubicamos, pero durante 20 siglos Dios respetó su propia regla hasta nuestros siglos. Eso es el misterio del Cristo. Yo ante esta veracidad de la Biblia seriamente tenía que pensar, ¿quién soy yo? Yo soy aquel siervo que Dios establece en un siglo para un siglo. No lo soy. Yo soy llamado por aquel siervo, por el servicio de aquel siervo, el Evangelio a mi persona fue revelado. Mientras tantos que permanecía, yo no recibí la revelación directa del Señor sobre la iglesia, sino adentro de la iglesia fui instruido, fui establecido como pastor, como maestro. Entonces, yo no soy aquel siervo, pero cada siglo sí hubo a quien Dios levanta y establece, por el cual anuncia el Evangelio, forma su pueblo. Es la administración de la gracia de Dios y también parte del misterio del Cristo. Si no conoce al misterio de Dios, que es Cristo, no puede conocer a Dios. Si nosotros no comprendemos lo que es el misterio del Cristo, en la vida de fe no podemos madurar, no podemos crecer. Aunque tengamos la salvación, quedamos como un enfermo, no crece, quedado con el conocimiento de la salvación. Ya entonces, vamos a ver la concordancia bíblica. Realmente la iglesia diseñada en el corazón desde el principio era una iglesia, un pueblo de múltiples nacionalidades. ¿Era así o no? ¿O solo un pueblo, Israel? Según la Biblia. Según el libro de San Lucas, capítulo 21, versículo 24. San Lucas, capítulo 21, versículo 24, dice así: caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. En San Lucas, el Señor Cristo empezó a hablar señales de día finales. Pero ¿qué pasa? Habla la caída de la ciudad Jerusalén, ser pisoteada por los gentiles, y mencionó los tiempos de los gentiles. Hasta cuando el templo, la ciudad caída, será siendo pisoteados por los gentiles. Ahora en Ciudad Jerusalén hay diferentes extranjeros. La ciudad está dividida. Entonces la profecía de Jesús, muy certera porque fue cumplida. Pero Jesús mencionó los tiempos de los gentiles. Hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles, Israel, Judea, sin aceptar al Salvador, sin aprovechar la salvación del Cristo, será siendo pisoteada. Vamos a ver Romanos capítulo 11, versículo 25 al 27. Primero hemos visto lo que Jesús dijo a Jesucristo. Ahora lo que Pablo, por la revelación del Espíritu Santo, dice, vamos a ver.
Romanos 11, versículo 25 al 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Ya aquí mencionó, ha sucedido a Israel el endurecimiento, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Aquí el apóstol Pablo mencionó la plenitud del número de los gentiles. Eso que el mismo Jesucristo dijo, los tiempos de los gentiles, hasta que el número contado por Dios sea completado. Siguiente. Y luego todo Israel será salvo. Después que ser completado el número contado de los gentiles que han de ser salvos por gracia. Luego el evangelio se regresa, será quitado el endurecimiento, puesto. Luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador. ¿Por qué vendrá? Una vez vino, lo rechazó y se redireccionó a los gentiles. Luego otra vez regresará al Sión. Y que apartará de Jacob la impiedad, aquel endurecimiento, la terquedad. Siguiente. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. El apóstol Pablo, igual al Jesucristo, mencionó los tiempos de los gentiles. Cuando el número contado se complete, el evangelio se regresará al pueblo original. Entonces, estas citas bíblicas concuerdan perfectamente, con una perfecta coherencia con la profecía de 70 semanas del profeta Daniel. Vamos a ver Daniel capítulo 9, versículo 25 al 27. Sabe pues el arcángel Gabriel, el jefe de los ángeles mensajeros, el mismo jefe, por el mandato de Dios, revela al profeta Daniel en los días finales qué va a suceder, cuándo iba a venir el Mesías, qué iba a pasar al Mesías, luego qué iba a suceder antes del fin del mundo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 70 semanas, 62 semanas. Ya, 7 más 62 son 69 semanas. Entonces, el profeta Daniel es un cautivo en Babilonia, ahora en Persia. Pero ¿qué pasa? Está en el cautiverio. Pero vendrá un día un rey perso. Será levantado, aún es Babilonia. Entonces, él está sirviendo al rey y babilonio, pero luego de Babilonia, Persia, y por Persia, Babilonia cae. Entonces, un rey perso, pagano, pero un siervo, porque inconscientemente será usado por Dios, cuando dé una orden que los cautivos judíos regresar a Judea, luego restaurar, reconstruir el templo, porque el primer templo de Salomón caído por los babilonios. Pero profetizó, vendrá un rey perso, dará orden que los judíos a su tierra y a reedificar el templo. Pero aun cuando Daniel recibió esta revelación, no se realizó. Pero para nosotros se realizó, porque luego de su muerte se realiza. Y desde cuando salga la orden, la restauración de Santa Ciudad, reconstrucción del templo, pasará 79 semanas.
Ya las semanas son 7 días, pero en la profecía el día equivalente de un día siempre. Entonces, semanas son 7 años. Entonces, 7 años por 70 semanas viene el fin del mundo. Es la profecía, pero antes de que se cumpla 70 semanas, primero va a pasar 69 semanas. Entonces, cuando comienza a correr el reloj de la profecía sobre el día final, cuando salga una orden que los judíos regresen a su tierra, reconstruya el templo. En el tiempo de Daniel, aún en el futuro no se realiza, pero habrá un rey, como un rey persa, nuestro gobernador y conquistador. Somos esclavos suyos, nos daría libertad para regresar a nuestra propia tierra y reconstruir el templo. Humanamente, que se oía imposible, pero finalmente se cumplió. Cuando salga esta orden, inicia el reloj de la profecía de días finales. 69 semanas. Luego de 69 semanas, vendrá el Mesías príncipe. Luego, regrese al versículo anterior. Habrá 7 semanas. Después de la llegada del Mesías, aún habrá 7 semanas y 62 semanas. O sea, después de 69 semanas viene el Mesías príncipe siguiente. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Siguiente. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Ya aquí, según la profecía del Mesías príncipe, el Mesías será quitado. ¿Qué significa? Asesinados. Y también Mesías que Dios envió, regresado al cielo, después de 69 semanas. No por sí, no por su propia voluntad se quita, sino por la voluntad ajena será asesinado, por la voluntad ajena se regresará. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ya, una pausa. 69 semanas por 7 son, ¿cuántos? Los jóvenes son inteligentes. 69 por 7, 483. Entonces, a partir del día que salga la orden, que los cautivos judíos regresaran a su tierra, reconstruyera el templo, para Daniel se oía algo imposible. ¿Quién rey? Somos recurso humano para él. Nos daría una orden del retorno y reconstruir la ciudad, el templo, pero saldrá la orden. Milagrosamente, cuando salga esta orden, a partir de esa orden, 69 semanas, 483 años, vendrá el Cristo, el Mesías príncipe. Luego será quitado, no por su voluntad. Después que Él sea quitado, ¿qué pasa? Otra vez vendrá el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Ya entonces, el segundo templo, aún en el tiempo de Daniel no estaba construido, pero cuando salga orden del retorno para reconstrucción de ciudad, Jerusalén, el templo, el segundo templo será construido. Luego, 69 semanas, 483 años, vendrá el Mesías príncipe.
pero será quitados, no por su voluntad. Cuando el Mesías príncipe sea quitado, vendrá el príncipe de un pueblo, destruirá la ciudad reconstruida, el santuario reconstruido, el segundo templo. Entonces reveló la caída de la segunda vez de Ciudad Jerusalén, segunda vez del segundo templo. Aún en el tiempo de Daniel, ni segundo templo fue construido, no vio la restauración de ciudad, pero Dios ya le hizo saber, será construido, pero de nuevo será caído. Luego que el Mesías príncipe se ha quitado, luego vendrá un príncipe del pueblo. Jesucristo, cuando estaba subiendo a Monte Calvarios, mujeres de Jerusalén, por pena, por tristeza, lloraban. ¡Ay, qué pobrecito! Él dijo, no lloréis, mujeres, por mí, sino por vosotras, por vuestros hijos que hijas. ¿Por qué? Cristo dijo, este templo será destruido sobre una hilera de la piedra, ni siquiera otra piedra se quedará, será destruido. Aún Jesucristo no vio la destrucción de la ciudad de Jerusalén segunda vez, y también la caída del segundo templo del rey Herodes, era de Zorobabel. Pero Jesucristo, luego de su muerte, antes de pasar una generación, el príncipe de un pueblo vino, el general Tito romano, del ejército, trajo su ejército, destruyó ciudad Jerusalén, destruyó el templo. Siguiente. Y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra y durarán las devastaciones. Siguiente. Y luego que dice, todos los judíos serán dispersos. Entonces, hasta los fines del mundo. Ya aquí podemos ver 69 semanas contada la aparición del Mesías príncipe. Luego de que él se ha quitado, vendrá la destrucción de la ciudad, Jerusalén, caída del santuario. Luego, hasta fines del tiempo, hay un tiempo extra. Entre 69 semanas, la última semana, Dios, ¿qué pasa? Introdujo un tiempo extra, un tiempo de la gracia, llamado los tiempos de los gentiles. Exactamente coincide hasta que el número de los gentiles contado por Dios, quienes han de ser salvos, se complete. Continúa los tiempos de los gentiles, pero cuando se complete, ¿qué sucede? Por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá. Hasta ahí. ¿Qué pasa? La última semana, últimos 7 años, la primera mitad, ¿qué va a suceder? La reconstrucción de la ciudad, el templo, el tercer templo. El primer templo fue de Salomón, el segundo de Zorobabel. Más adelante, rey Herodes lo amplió, lo remodeló y cambió su nombre. El templo del rey Herodes sigue siendo el segundo. El primero cayó por los babilonios. El segundo cayó por los romanos. Pero una vez más el templo, la ciudad será construido. Durante 7 años, primera mitad, tiempo de paz. De nuevo reiniciará sacrificios, pero en la mitad del año prohibirá sacrificios. En el libro del Daniel, el hombre inicuo, cuando se sentare en el lugar santísimo, que entienda
la destrucción está cerca. Habrá una gran apostasía. Otra mitad del 7 años, guerras que en la historia humana nunca hubo. Tal clase de guerra coincide exactamente con la profecía del libro del Apocalipsis, la aparición del anticristo, a quien el pueblo judío daría reconocimiento que es el Cristo. Entonces, él ayudaría a reconstruir el templo y pactaría con el pueblo judío el pacto de la paz, pero cuando cumple la primera mitad, él prohibirá a los judíos, apostatará en gran manera. Luego el pacto se rompe, inicia gran tribulación, guerra. Guerras el día finales. Exactamente coincide con la profecía del libro del Apocalipsis. Generalmente este tema no tomo como el tema de prédica, escatologías, pero ahora sin querer, entonces, para no espantar a algunos, que no exagere, algunos por espanto, por susto, comienza a exagerar. Mañana terminará, mañana vendrá el Señor. La Biblia prohíbe que no lo hiciera. Pero perfectamente coincide. Entonces, lo sabía perfectamente el apóstol Pablo. Vamos a ver el libro de Hechos, capítulo 28, versículos 28 y 29. Hechos capítulo 28, 28 y 29. Apóstol Pablo ya llegó a Roma. Está en Roma esperando que él luego iba a ser encarcelado. Durante 2 años con libertad en Roma, a quienes llegaba a su casa, porque esta es una condición que la casa detenida no podía salirse, no estaba en la prisión, pero con esa condición. No podía salir, pero todo lo que le visitan durante 2 años, él compartía el evangelio y también invitó a los judíos en Roma. Él explicó con detalle el evangelio, los judíos no lo aceptaron. El apóstol Pablo, como el profeta Isaías dijo, es cierto. Dios os ha dado el espíritu, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Estupor, ¿cómo se dice? Estupor, espíritu, estupor, dio los ojos que no ven, los oídos que no oyen. Ciertamente esta profecía se ha cumplido. Por lo tanto, el evangelio se redireccionará a los gentiles. Él anuncia a los judíos el inicio del tiempo de los gentiles. Apóstol Pablo en el año 64 aproximadamente fue martirizado. ¿Y qué pasa? Después de su martirio, en 6 años, la ciudad Jerusalén cae por el general del ejército de Roma, Tito. El templo se destruye. Luego, el evangelio con fuerza se expande entre los gentiles. Él lo sabía. Entonces, por la revelación perfectamente sabía supuestamente una declaración, una profecía. Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios. Ellos oirán. Vosotros no oyen, pero ellos oirán. Gentiles obedecerán al evangelio. Amén. Siguiente. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Ya el apóstol Pablo tenía el perfecto conocimiento. ¿Cuántas veces él intentó y esforzó para anunciar el evangelio a sus paisanos? ¿Cuántas veces él vio un endurecimiento y ceguera?
Se acordó de la profecía del profeta Isaías, ya que es un experto del Antiguo Testamento, conoce el libro de Daniel, diferentes libros. Es cierto. Entonces la profecía de 69 semanas cumplida. Santo Cristo vino, cortado, se regresó. Y luego, hasta el cumplimiento de los tiempos, los últimos 7 años reiniciarán, empezarán a contar el tiempo extra. Esta salvación es enviada a los gentiles. Ellos oirán. Entonces nosotros bien claramente podemos reafirmar en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios en los días finales, el reino de Dios en los días finales, la iglesia diseñada en la cabeza de Dios no era de una sola nacionalidad, no era de una sola raza, sino multinacionalidades, multiculturas, multilenguas. Entonces coincide con la bendición de Abraham. Por tu descendencia, todas las familias de la tierra serán bendecidas. Amén. 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 Todas las familias de la tierra serán bendecidas. Por lo tanto, ese es un gran misterio de Dios. Ahora el pueblo judío les cuesta mucho trabajo para aceptar. En los días finales aceptarán. Es la verdad. Es la verdad. Seremos hermanos. Lo siento. Aquellos racistas me llamarán hermano Shin. Oh, ¿qué pasa? Pues, hermanos. Entonces, miembro de la familia de Dios, conciudadanos. Amén. Y la iglesia, pero según la parábola de buenos samaritanos, está descrita alegóricamente por el mesón. Es el tercer lugar, porque el mundo, según el concepto del Cristo, compuesto por 2 lugares, Jerusalén y Jericó. Jerusalén, símbolo de religión; Jericó, vida secular, sin Dios, busca placer en esta tierra. El mundo está compuesto por 2 contenidos: religiones, vida, sin Dios, de diversión y placer. Pero en esa parábola aparece el tercer lugar, el buen samaritano, el cual es sombra de Jesucristo, el salvado, recién salvado, nos llevó a dos, elementos del mundo. A la religión no lo llevó, porque la religión le va a lavar con el legalismo, le mata espiritualmente. No lo llevó a la vida secular sin Dios. ¿A dónde lo llevó? Al tercer lugar, el mesón, que el cual es símbolo de la iglesia. Entre mesonero y el buen samaritano podemos ver formada una relación de mucha confianza y amor. Por eso al día siguiente el buen samaritano, al partirse, dijo, le entregó 2 denarios, cuídamele bien, si gastes más, cuando me regrese yo te voy a reponer. Si no fuera de la confianza, no fuera una relación de amistad y confianza, cuando me regrese, ¿cómo yo podré confirmar que tú vas a regresar? Tramposo soy. Digo, cuando me regrese, voy a reponer. Y también con confianza, 2 denarios por el salvado, pero al mesonero entrego. Entonces el mesón, símbolo de la iglesia, el mesonero es el encargado del rebaño del Cristo, símbolo de los siervos. 2 denarios, uno, la gracia del evangelio, el don del evangelio; el otro denario, para perfeccionar al cuerpo del Cristo, cuidarlo y perfeccionarlos. Entonces la iglesia, los siervos, tienen 2 denarios recibidos de parte del Señor: el don de compartir el evangelio y también el don de pastorear, cuidar al rebaño del Cristo.
Si tú gastes más, si llegare a ser un siervo bueno y fiel, cuando me regrese, te voy a dar la recompensa, te voy a poner más. Creo que no soy tan bueno, entonces me siento, no soy bueno, no soy buen pastor, pero no me va a dar un garrotazo, yo no sé, pero entonces cuando me regrese, te voy a reponer más. Por último, mientras tantos que ustedes estén en la iglesia, el cuidado, la atención para restaurarme, aunque soy salvo, para perfeccionarme de las heridas que yo he traído del mundo. Curar las heridas duele. Luego cuando se curó, quitar la venda duele muchísimo, porque la venda se pegó a la piel con el pus, con el líquido que el cuerpo botas. Cuando quiere quitar la venda, la cicatriz recién cicatrizada, regenerada, una capa de tejido, pero muy, muy sensible, cuando quita, no, no, por favor, ¿por qué me molesta? Vamos a ver, San Juan capítulo 11, versículo 43 y 44. San Juan capítulo 11, versículo 43 y 44. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Un día yo me quedé sorprendido viendo esa cita bíblica. ¿Qué? Porque Lázaro resucitado simboliza un recién salvo por el Evangelio. Con una gran voz llamó, Lázaro, ven fuera, y salió. Cuando la noticia del Evangelio llegó a mi alma, Pablo, ven fuera del pecado, de esa tiniebla, ven fuera, te limpié. Y creí, yo me salí. Pero soy salvo. Pero ¿en qué condición Lázaro salió? Envuelto de sudario y atados de las vendas. Entonces, como un tipo momia, ni pudo caminar, sino como un conejo. Oye, Lázaro, ven fuera, como las películas, así no. Entonces, sí, señor. Llamó mi atención, me cautivó. ¿Cómo? Luego el Señor lo desató, dejó de ir. Así tiene que ser. Pero ¿qué dice la Biblia? Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. El ministerio de salvación solo Cristo puede hacer. Pero el ministerio de liberar un salvo de la atadura, encomendó a sus discípulos. ¿Qué hacen? Desatadle y dejadle ir. Los discípulos, nosotros, apesta todavía. Me da ganas de vomitar. Desatadlos. Bueno, agarró una punta de venda. Cuando quería desatar, estaba pegadita al cuerpo de Lázaro. Pero donde el sitio más duro no hay problema, pero el sitio más sensible, ¡me duele! Ya que está vivo, ya grita, estaba muerto. ¡Me duele! ¡Ay no! ¡Ay me duele! Déjame en paz. Empecé a pensar, esa es mi manera de leer la Biblia, asustado. ¿Cómo? La salvación Cristo me dio, pero desatar el sudario, las vendas, encomendó a su iglesia, a sus discípulos. Por eso, mientras tantos que yo permanezco en la iglesia, a veces me quiere ayudar, pero la ayuda, su manera de ayudarme a mi piel, ¿cómo se llega? No es ayuda, intervención, interrupción, fastidio, y luego molestias,
Déjame en paz. ¿Tú qué derecho tienes para corregirme? ¿Qué derecho tienes para reprenderme? Tú no tienes ningún derecho. Alguna vez yo también así he contestado, me he comportado muy grosero. Me duele, déjame en paz. Ay, Señor mío, con el dolor viene libertad. Ay, con el dolor me viene mayor libertad. Cuando se sube la presión, soy hipertenso, mi esposa me ayuda. ¿Sabe que te ayuda el piquete? Parece un bolígrafo, pero en la punta puede colocar un tipo de punta de aguja de acupuntores. Luego, como máquina de coser mi esposa, para que fugue el gas sobre mi cabeza, comienza a dar piquetes. Ay, tu mano es una máquina de coser. No llores, no chiles como niños, compórtate como un adulto. Ay, me duele. Ay. Luego me siento libre. Ay, me he relajado. En la cabeza, cada vez que ella me aplica por lo menos 20, 30 piquetes. Luego, tus manos también, dedos. No, pero dedos también te ayudo. Y también dedos de tu pie, déjame en paz. No llore como una niña. Y tu oreja también. Me ayuda bastante, pero duele. Pero qué tramposa. Cuando a ella cuando se encuentra mal, yo te ayudo con ese aparato. No. A tu dedo pulgar. No. Y conmigo era valiente. ¿Y por qué no me permite? Bueno, la libertad viene con el dolor. No es una intervención. No es un fastidio. Porque bíblicamente la venda, el sudario, el velo, símbolo de la ley. Está escrito, por falta de tiempo no voy a buscar, segunda de Corintios capítulo 3, versículo 14 al 17. El velo, símbolo de la ley, será quitado. Todo el cuerpo de Lázaro estaba atados, envuelto del sudario, la venda. Aunque es salvo, pero normas, prejuicios, son heridas traídas del mundo. Sobre un espíritu libre, pero prejuicios, normas seculares, son ataduras que no me deja ir libre. Entonces, Cristo encomendó a sus discípulos, dejadlo ir. Desátalo, dejadlo ir. Yo no quiero que así esté limitado. Sea libre, desatadlos adentro de la iglesia. La guía no toda la vez bondadosa y hermosa para mi piel. Alguna vez muy bondadosa, alguna vez molesta. Es una molestia. ¿Pero para qué? Parte del cuidado, parte de atención. Me deja libre. Por último, en el libro de Efesios capítulo 5 versículo 13 que dice: mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta a todos. Cuando nosotros andamos en tiniebla, muy oscuro, porque luego de cometer algún error por el espíritu de cobardía lo ocultamos. Entonces andamos en tinieblas. ¿Qué es lo que nos libera? La reprensión, la luz, el enfrentamiento, la luz, la reprensión. No me agrada, pero todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, ya no son parte de tinieblas. Mientras que estén ocultas tinieblas, pero son puestas en evidencia por la luz. Hermano, hermana, la Biblia dice así: yo
casualmente me enteré que usted hizo esto. Luego lo escondió porque es así. ¿Por qué no puede confiar? ¿Por qué no puede manifestar? Todas las cosas son puestas en evidencia por la luz, por la reprensión, ya no son parte de tinieblas. Son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta a todos. Hebreos capítulo 12, versículo 11. Hebreos 12, versículo 11, dice así: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa del gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Un día cuando yo leí esta cita, entendí la manera de ser ejercitados en la disciplina, en la reprensión. También yo debo ser ejercitados. ¿Cómo puede ser ejercitado en la reprensión? ¿Sabe? No hay otra manera. Recibirla cuantas veces que pueda. Luego al principio me molesto porque nunca fui ejercitado. Luego llega a ser ejercitado. Para mí, ser reprendidos, exhortados, parte de mis crecimientos. Cuando acepto como una cultura para el crecimiento, para mí, para crecer, ¿por quién está más adelantado? Ser reprendidos, ser exhortados, algo común de mi vida, porque luego de ser ejercitado, yo comprobé el efecto, porque en mí pude ver cambio, pude ver frutos apacibles, ya no lo temo más. Entonces, se viene, parece que me va a venir reprensión, adelante, heme aquí, adelante. Me parece que va a venir una exhortación, adelante. Y los hermanos, cuando llamo yo también pastor, como llamo a los estudiantes del seminario, fulano, vengan a mi casa. ¿Sabe que cómo se vienen? Atemorizado. Porque pastor me llamó, ¿por qué menciono mi nombre? Seguramente me va a regañar. En realidad le espero con una ropa, porque según mi punto de vista, eso es su medida, su talla. Entonces, esto creo que va a quedar bien. Ministro fulano, venga. ¿Cómo viene? Atemorizado. Pastor, me va a regañar. Pastor, me ha llamado. Tranquilo, entre. Esta ropa para usted. Es nuestra naturaleza, ponernos defensivos. Pero fui ejercitado en ella. Ahora, cuando a mí me toca, me parece tal vez que esta vez no algo bueno, sino algo duro me espera. Bueno, heme aquí, pastor, adelante. ¿Por qué me llamó? Algo me quiere decir. No, es que quería comer contigo. Gracias. Entonces, comerlos. En ella, quien ha sido ejercitada, lleva frutos apacibles. Amén. Hermanos, agradezcan al Señor por permitirnos su protección. Su siervo, su iglesia, son nuestras protecciones, que nos cuida, nos atiende, nos ayuda para ser más libres. Amén. Hoy hasta aquí he compartido. Dios les bendiga, les permita que el mejor entendimiento sobre el misterio del Cristo. Escudriñando las Escrituras, aprendamos a profundidad sobre la vida de Jesucristo como un siervo incansable, el Hijo de Dios que vino a la tierra para cumplir la voluntad del Padre. El Evangelio de San Marcos narra de forma directa la predicación y los milagros de Cristo. Adentrémonos al estudio bíblico del Evangelio de San Marcos con el pastor Oxu Park.
Jerusalén Radio es la emisora internacional online de Misión Buenas Nuevas. Es de fácil acceso ya que se encuentra en gran variedad de aplicaciones. Somos una radiodifusora digital cristiana que comparte el corazón de Dios, con programación variada y un equipo que trabaja para crear contenido de calidad. Innovando, creando, compartiendo y predicando la palabra de Dios. Tenemos como propósito esparcir el Evangelio a todas las personas hispanohablantes alrededor del mundo. Deseamos regalar a todos nuestros oyentes una forma diferente y accesible de acercarse a Dios. Jerusalén Radio, siempre contigo.